Buenas noches, mi nombre es Indira Arenas, estudiante del programa de psicología. Esta noche vamos a explicar cuál es la línea de tiempo en la evolución de la guitarra desde tiempos remotos hasta la actualidad. Empezamos primero hablando en el periodo neolítico, que hay teorías que sustentan la realidad de que en ese tiempo el hombre era cazador y para cazar utilizaba arcos. Y se dieron cuenta que al estirar el arco y colocar la flecha, las cuerdas, si se tensaban de cierta manera, producían sonidos. Y allí es donde se tiene la primera idea de que una cuerda puede producir sonidos. Ahí es donde empieza la evolución de esos instrumentos que pueden generar sonidos musicales. Luego pasamos del Neolítico, pasamos a Sumeria, Mesopotamia, en el año 2400 a.C. Allí ya había evolucionado aquella primera idea del arco con la flecha y ya teníamos el arpa, las liras y el laúd, que ya empezaba a tener el cuerpo de la guitarra actual. Y estos instrumentos se utilizaban básicamente para rituales religiosos y para los actos de las cortes de ese tiempo. Luego pasamos a la antigua Grecia, en el año 1000 antes de Cristo aproximadamente. Allí se perfecciona la música que venía de tiempos atrás y se adoptaron antiguos instrumentos como el arpa, la lira y el laúd y se perfeccionaron en esos instrumentos y se pasa a la guitarra, que era lo mismo pero ya con un cuerpo de herradura y ya pues el sonido era diferente. Luego de ello pasamos al Imperio Romano, que data desde los años 127 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Allí el Imperio Romano conquista Grecia y plagian su cultura. Robaron la guitarra y la latinizaron y le dieron el nombre de cítara, dándole un nuevo tamaño y aumentando nuevo diseño, y aumentando el tamaño para aumentar la sonoridad. Luego pasamos al califato ortodoxo, que allí el laúd se da entre los años 632 a 661 después de Cristo y allí el antiguo laúd ya pasa de ser laúd al ud y modifican la cantidad de cuerdas que tenía el laúd y los materiales con los que se construye. Luego pasamos al califato Omega, que es en la península ibérica de los años 661 a 750 después de Cristo. Allí estamos ya en la península ibérica y en la Edad Media allí proliferaron los juglares y los trovadores que utilizaban guitarras y en ese tiempo el laúd se convirtió o progresó hasta la guitarra morisca y la cítara hasta la guitarra latina. Luego pasamos ya del califato Omega, pasamos al siglo XVI, que allí el ud, después de la ud pasó a ud y de ud en el siglo XVI pasa a la vihuela, que es un fondo redondo y fue adaptado y tenía un aspecto muy similar al de la guitarra actual y se utilizaba básicamente por las clases bajas. Como ya oímos anteriormente, estos instrumentos se utilizaban en otras épocas y sobre todo en los califatos en actos religiosos y en las reuniones de las altas sociedades. Ya aquí pasa a ser utilizado por las clases bajas. Luego pasamos al siglo XVII, ya nos vamos para Europa y aparece la guitarra española. Pero la primera guitarra la trajeron desde Italia y llegó a la corte francesa y la llevó
el señor Luis XIV y pasa a ser una guitarra española de 5 cuerdas dobles. En el siglo XVIII, Jacobo Otto la agregó una sexta cuerda, lo que llevó a la afinación actual. Luego pasamos al siglo XIX, que por los diferentes géneros musicales que se presentaron ya aquí en esta parte occidental, sobre todo en las tierras donde habían colonos y vaqueros, y se crearon diferentes géneros musicales. Allí la guitarra nuevamente se modernizó y ya empezamos a conocer la guitarra occidental. Y finalmente llegamos al siglo XX, donde esa guitarra se necesitaba por los tipos, los diferentes géneros de música, se necesitaba que sonara más para poder producir más impacto. Y, y ese aumento de sonido solo se le podía dar con electricidad. Allí es donde aparece la guitarra eléctrica en pleno siglo XX, que es la que hoy en día utilizamos. Muchísimas gracias.